El primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, porque el tabernáculo estaba dispuesto así. En la primera parte, llamada el lugar santo, estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamada el lugar santísimo, el cual tenía y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que revereció y las tablas del pacto, y sobre ella los querubines de la gloria que cubría el propiciatorio, de las cuales cosas no se pueden ahora hablar en detalles. Padre, te damos la gloria, el honor y la alabanza. Gracias por tu palabra de poder. Gracias por tu palabra de victoria, mi Dios amado, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Y la iglesia dice amén. Puede sentarse en esta hora. Alabado sea Cristo Jesús. Y la palabra del Señor, amén, en el libro de Hebreos capítulo 9, versículo 1 dice: ahora bien, aún el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal. Y sabemos, amén, de que esas ordenanzas de culto, amén, era una sombra de lo que venía. Una sombra de todo lo que ahora usted y yo podemos disfrutar a causa de Cristo Jesús. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así, Dios lo había ordenado así. La palabra del Señor dice que en la primera parte, llamada el lugar santo, estaba el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Y tras el segundo estaba el velo, en la parte llamada el lugar santísimo. Y déjame decirle que en el lugar santísimo solamente podía entrar el sumo sacerdote una vez al año, porque ahí habitaba la presencia misma de Dios. Ahí estaba el arca del pacto, la cual, amén, es presentación de la presencia del Señor, la cual el pueblo de Israel la llevaba a muchas guerras, y cuando ellos estaban bien con Dios, Dios les daba a sus enemigos bajo la planta de sus pies. La palabra del Señor dice que en el arca del pacto estaba el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Ahora nosotros sabemos de que ya no hay una arca que la estén llevando, porque ahora nosotros, amén, somos templo y morada del Espíritu Santo. Ahora usted y yo, amén, tenemos la presencia del Dios vivo en nuestras vidas. Y la Biblia habla, amén, que ahora nosotros debemos de presentar nuestro cuerpo como sacrificio viviente delante de Dios. Un cuerpo santificado por dentro, en cuerpo, espíritu y alma, porque somos un ser tripartito. Palabra del Señor nos habla en el libro de Hebreos. Miren lo que dice la palabra del Señor en el versículo 12. Y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre. El mismo Señor Jesucristo presentó su sangre. Entró una vez y para siempre. ¿Qué más dice la palabra? En el lugar santísimo, habiendo obtenida eterna redención. Pero Él no entró en un tabernáculo hecho de manos. Él entró en el mismo cielo. La Biblia dice que Él se presentó en el mismo cielo delante del Padre con esa sangre preciosa para redención de nuestros pecados.
Entonces no tenía que entrar una y otra vez, entró solamente ¿qué? Una sola vez. Porque una sola vez bastó para que Él hiciera el sacrificio por todo aquel que cree en Cristo Jesús. Versículo 14. La Biblia dice: cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Por ese sacrificio a nosotros se nos abrieron los ojos. Por ese sacrificio ahora nosotros, cuando nos levantamos, tenemos el deseo de buscar a Dios. Antes de acostarnos tenemos el deseo de presentarnos delante de Dios. ¿Por qué? Porque la sangre preciosa nos limpió nuestras conciencias ¿de qué? De obras muertas. Ahora usted y yo deseamos servir a Dios. Ya no deseamos lo que antes deseábamos. ¿Por qué? Porque ahora Cristo vive en nosotros. Esa sangre preciosa nos cambió la mente. La Biblia dice que ahora tenemos la mente de Cristo Jesús, una mente viva, una mente presentada delante de Dios. Y de la forma en que esta mente puede, amén, quedar ligada a Dios, es conforme nosotros vamos aprendiendo la palabra del Señor y la vamos poniendo por obra. La palabra dice: así que por eso es un mediador de un nuevo ¿qué? Pacto. Jesucristo es el mediador del nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer ¿qué? Pacto. Porque la Biblia dice que todo el que quebrantara la ley ya estaba ¿qué? Condenado. Con un mandamiento que quebrantaran, ya habían quebrantado toda la ley. Pero Cristo Jesús dice que murió por las transgresiones que había bajo el primer pacto, porque nadie podía acercarse a la presencia de Dios sin caer muerto. El único que podía entrar era el sumo sacerdote, y si no estaba bien, ¿qué? Ahí quedaba. Entonces ahora nosotros podemos entrar en la presencia de Dios por esa sangre preciosa. Miren lo que dice la palabra. Bajo el primer pacto, los llamados recibirán la promesa de la herencia eterna. Entonces hay una promesa de una herencia eterna, pero necesitamos pelear hasta el final. La palabra del Señor dice que solamente aquellos que vencieren serán salvos. Váyase conmigo al libro de Apocalipsis. Alabado sea el nombre del Señor. En Apocalipsis 2:7 la palabra dice: el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. ¿Qué dice más? Al que venciere, le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Imagínense. ¿Cuándo fue que este árbol de la vida estaba? Desde el principio, ¿verdad? Que habían dos árboles: el árbol de la ciencia del bien y del mal y el árbol de la vida. Y del árbol de la ciencia del bien y del mal comió Adán y Eva, pero del árbol de la vida Dios puso ¿qué? Dos querubines con espadas para que ellos no lo tocaran. Pero la Biblia dice que al que venciere ¿qué? Le dará a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Entonces nosotros tenemos un compromiso bien grande con nuestra alma para poder avanzar, para poder vencer. Mire lo que dice Apocalipsis 2, versículo 10. No temas en nada lo que vas a padecer. De aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Pero mira lo que dice aquí:
sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Entonces la Biblia nos manda a nosotros a ser fiel, ¿qué? Hasta la muerte. O sea que no podemos cansarnos de serle fiel a Dios. No podemos cansarnos de hacer las cosas de Dios. Por eso la Biblia en Timoteo dice: aviva el fuego que hay en ti. Entonces cada día tenemos que decirle: Señor, aviva el fuego. Señor, aviva ese fuego dentro de mi ser, que cada día pueda buscarte en espíritu y de verdad. ¿Y qué más dice? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. ¿De qué habla aquí? De los que van a ser lanzados al lago de fuego. Entonces de eso habla aquí: no tendrá daño de la segunda muerte. Por eso la Biblia dice: bienaventurados los que resucitan en la primera resurrección, porque esos van para vida eterna. Entonces Dios, amén, nos habla a nosotros por todas partes de un viejo pacto. Hizo un nuevo pacto por la sangre de Cristo. El sumo sacerdote que tuvo que entrar, ¿qué? Una sola vez, para la remisión de los pecados. Entonces nosotros, estando en Él, necesitamos tener nuestra vida guardada en Él. Váyase conmigo a Primera de Juan, capítulo 5. Mire lo que dice la palabra. Primera de Juan, capítulo 5, versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis, ¿qué? Vida eterna, y para que creáis en el nombre del Hijo de Dios. No importando las pruebas, las tribulaciones, nos escribe Dios, nos habla Dios y nos dice que los que creemos, que sepamos todo el tiempo que tenemos, ¿qué? Vida eterna. Que todo el tiempo hay vida eterna, que nosotros, amén, de la única forma que estamos en Cristo es por la fe. Y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme, ¿qué? A su voluntad, Él nos oye. Entonces imagínense, si le estamos diciendo: Señor, ayúdame a vencer hasta el final. La voluntad de Dios es que venzamos, ¿qué? Hasta el final. La voluntad de Dios es que seamos levantados cuando Él venga con voz de mando, con voz de trompeta. Esa es la voluntad de Dios. La voluntad de Dios es que nos salvemos, es que no seamos condenados. Entonces cuando nosotros estamos intercediendo, clamando: Señor, ayúdame, Señor, méteme en tu reino, Señor, no permitas que me enfríe. Óigame, esa oración llega al cielo, y esa oración es contestada. ¿Por qué? Porque es conforme a la voluntad de Dios. Si le decimos: Señor, no me dejes caer en tentación, esa petición es contestada. ¿Por qué? Porque es conforme a la voluntad de Dios. Dios no tienta a nadie. El único que es tentado es de su propia, ¿qué? Concupiscencia. Pero Dios no tienta a nadie. Entonces miramos, amén, que el Señor está en todo. Miren lo que dice la palabra en 1 Juan 5:1. Todo aquel que cree que Jesús es el Cristo, ¿qué dice? Es nacido de Dios. Entonces ahí miramos que el segundo pacto, el pacto de la sangre de Cristo, dice que del viejo pacto hizo, ¿qué? Uno solo, el antiguo y el nuevo pacto. Y todo aquel que ama al que engendró, ama también al que ha sido, ¿qué? Engendrado por Él. O sea, todo el que ama al Padre ama al Hijo, y todo el que ama al Hijo ama al, ¿qué? Al Padre. En esto conocemos que amamos a los hijos de Dios, cuando amamos, ¿qué? A Dios, y guardamos sus mandamientos. O sea que es
necesario guardar los mandamientos. ¿Por qué? Porque cuando nosotros caminamos en la palabra, cada día nuestra vida se va renovando. Cada día nuestro corazón se va prendiendo más en fuego. Pero cuando nosotros descuidamos nuestra vida, se va apagando poco a poco esa lámpara. La Biblia dice que hay que tener aceite extra. Regrese conmigo a Apocalipsis. Mire lo que dice la palabra en Apocalipsis 3:12. Al que venciere, yo le haré ¿qué? Columna en el templo de mi Dios, y nunca más saldrá de ahí. Y escribiré sobre él el nombre de mi Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la cual desciende del cielo de mi Dios, y mi nombre nuevo. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Todo esto es para todo aquel que ¿qué? El que venciere. Entonces esa es la palabra clave. El que ¿qué? El que venciere. Esa es una palabra clave, como diciendo: no desmayes por nada ni por nadie. Tenemos que seguir ¿qué? Avanzando cada día hasta el final. Mire lo que dice Apocalipsis 3:21. ¿Qué vuelve a decir? Al que venciere, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Entonces imagínense qué privilegio tan grande. Dice que nos sentaremos con Él en su trono. O sea que reinaremos con Cristo Jesús. ¿Cuántos quieren reinar con Cristo? Amén, queremos reinar. Por eso necesitamos esforzarnos y ser valientes. Mire, váyase conmigo al libro de Josué. Libro de Josué. Gloria al nombre del Señor. Josué 1:8, ¿qué dice? Nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que ¿qué? De día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, para que podamos prosperar y que todo nos salga bien, tenemos que tener la palabra en el día y en la noche, todo el tiempo. Que la palabra de Dios no falte en nuestros corazones. Versículo 9, ¿qué dice? Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas y ¿qué? Ni desmayes. O sea que hay gente que puede tener valentía, pero tiene que tampoco no tener miedo y ni desmayar, porque le está dando varias órdenes el Señor ahí. No solamente es tener valentía, es también no desalentarse, es no perder la esperanza, no perder la fe, es estar siempre puesto nuestros ojos en el galardón, puesto nuestros ojos en Cristo Jesús, puesto nuestros ojos en la vida eterna, puesto nuestros ojos en lo que está por venir. La Biblia dice: no temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas, en el trabajo, en la calle, en tu casa, donde quiera que estemos, Dios está. Quiere decir que si tienes problemas en el trabajo, Dios está contigo. Si tienes problemas mientras vas manejando, Dios está contigo. Donde quiera que salga una circunstancia donde tengamos que usar la fe, donde tengamos que levantarnos y decir: Señor, aquí está mi vida, entonces ahí tenemos que entender de que Dios está con nosotros en todo momento, en todo tiempo, que Él no nos va a dejar. La Biblia dice: no he visto justo desamparado, ni su simiente que mendigue pan. O sea, tenemos promesas grandes y poderosas. La palabra del Señor dice que el Señor Jesús, amén, de la nada construye, da una palabra y es creado. Él dijo: fue la luz
hágase la luz, y la luz, ¿qué? Fue hecha. Le dijo, denle de comer a esta toda multitud. ¿Y qué dijo? ¿Qué tienen ahí? Tienen unos panes y unos peces. Y con su palabra que dio gracias al Padre, ¿qué? Una multiplicación terrible. Entonces sabemos que para Dios no hay nada imposible. ¿Qué habrá imposible para Dios? Nada. Entonces tenemos que entender de que Jesucristo pagó el precio. Antes habían rituales que había que hacer para poder, amén, llegar a cierto lugar, pero nadie podía entrar al lugar santísimo más que el sumo sacerdote una vez al año. Pero ahora usted y yo, que tenemos a Cristo Jesús, podemos entrar al lugar santísimo todo el tiempo que querramos, todo el tiempo que adoremos, todo el tiempo que nosotros, amén, tengamos la disponibilidad, podemos entrar al lugar santísimo. Entonces, si el que no entra es porque no quiere entrar, el que no siente presencia es porque no quiere sentir la presencia de Dios, porque la Biblia dice que Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Póngase de pie.